Abrime la cámara cuando quieras, que lo vamos a saludar a Hernán Brienza con Gonzalo Unamuno. ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo estás? Bien. Un tipo que si de algo sé es del éxito. Del éxito. De la Por falta eso, de como íbamos éxito. a hablar del éxito, justamente dijimos, vamos con uno exitoso, pero sos muy exitoso, porque... No. Al contrario, Mavi. No, lo que pasa es que, bueno, cuando te referencias con el mercado, seguramente, Sí. porque además como editas con editoriales muy grandes, te comparás Hago con una y otros. una. Claro, pero digo, yo no dudo que vos tenés la capacidad para escribir un libro de autoayuda. Lo que no sé si el de la autoayuda puede escribir la historia de José Espejo. Siempre me gustaría mirarlo al revés. ¿Has pensado ya en el libro de autoayuda para vender millones y millones? Sí, con un seudónimo. Con un seudónimo. Sí, con un seudónimo, un nombre ¿Fantaseaste raro. con eso alguna Sí, vez? Sí, fantaseé incluso Con la novela policial. La novela policial, donde ya tenés resuelta la fórmula y ya sabes que es muy fácil. No quiero ofender a nadie, ¿no? Pero digo, es una mujer desnuda en una cama, no se sabe quién es el asesino, planeas un poco el misterio, pones varias pruebas falsas a lo largo de varios capítulos y finalmente el asesino es alguien que no tiene nada que ver con la estructura de la vos no podías novela. pensar que fuera. Pones algún condimento como los de Pepe Carvalho, que era la comida, o un condimento que puede ser el tabaco. Por ejemplo, el detective es un especialista en tabaco, es un perdedor o una perdedora especialista en tabaco. O El en que alguna descubre así, el crimen, y ahí tenés. ¿siempre es perdedor? Siempre es alguien que, bueno, esto lo explicaba muy bien Borges, ¿no? Decía que los argentinos no creían en el Estado, por lo tanto no podía ser un investigador policial, debía ser un periodista o alguien que estuviera por afuera del orden estatal o del orden oficial. Era muy interesante esa mirada de Borges, porque lo que dice es que en la literatura anglosajona, si vos te fijas, hay detectives o hay policías que pueden ser buenos e investigar un crimen. En las culturas latinas y sobre todo en la cultura argentina, decía Borges, el problema era el moreirismo, que los argentinos nos sentíamos más identificados con el delincuente que con el Estado que investigaba al delincuente. Y además, perdón, pero en la literatura anglosajona rara vez el policía dependía de una entidad estatal. Son casi todos detectives por la suya, privados, esto claro. que vos decías, Sí. desde Marlowe hasta Hércules Poirot, son todos tipos que nunca, no es que es el Estado, No es el Estado, sí. el que los representa, son border, ¿no? Sí. Pero Sí, tiene una viste- razón de ser, tiene una razón de ser ese moreirismo en la sociedad. ¿No? No, eso es... En El Golem sí. de Marechal, que es un libro que leyó Max de Lupi Y alguien más. y dos o tres más, explicaba esta lógica del moreirismo de la última frase de Moreira, ¿no? Cuando el sargento Chirino le clava la bayoneta por la espalda, Moreira le pega un tiro y le dice, a un hombre como yo no se lo mata por la espalda, no puedes negar que sos justicia. Esa frase es terrible para la literatura argentina y para la política argentina, porque ser justicia, ¿qué significa? Ser el Estado, ser la policía. O sea, no podés negar que sos parte del Estado, parte de la justicia, parte de la policía, porque matás a los pobres por la espalda, matás al gaucho por la espalda, ¿no? Es terrible esa frase. Bueno, esa frase te explica toda nuestra relación con alguna, primero con la lógica de la amistad y segundo con la lógica de la oficialidad de las investigaciones o de la policía o del Estado, ¿no? El gaucho finalmente sospecha que la justicia, el Estado, la policía siempre lo mata por la espalda, ¿no? Perdón. Dale. No, digo, ven lo difícil que es pensar y por qué ya somos tan prototipos, es decir, por qué estas charlas son casi vos tenés son una especie en extinción, iba a decir, vos como tenés esta fórmula para el detective, para el policial, ¿tenés alguna fórmula para la autoayuda? Sí, hay una fórmula para Eso la me interesa saber. Sí. ¿Cómo piensa un... No se lo diga porque lo va a escribir. Está muy loco por tener ya sé. éxito y tener likes y que la gente lo quiere y tenga gusto. Si se lo decís, lo escribe. Sí. Perdemos un escritor negro, un escritor que ha dado grandes libros como Gonzalo. Léalo al Gonzalo. Que Sí, es lo leí. Es muy bueno. No, le digo a la gente, ya sé que vos lo leíste, pero digo, es muy bueno como escritor. Si le damos la fórmula de la autoayuda a la gente, dame la fórmula para... No, pero si yo tuviera la fórmula lo haría. Claro, no es que no ¿por qué lo hago. hacen? ¿Por qué no lo hacen? No, yo no lo haría. Pero digo, ¿cómo se sobrevive al kirchnerismo? Y es difícil.
Es muy difícil, primero por el propio kirchnerismo, ¿no? Que no está muy interesado en que lo sobreviva. Que no está muy interesado en que alguien sobreviva, excepto su propio apellido, ¿no? Claro. Digamos. Segundo, porque el kirchnerismo no tiene una capacidad hegemónica para contener a todo lo que contuvo desde el Estado. Eso también es cierto, ¿no? Hay un montón de periodistas, políticos, escritores que no pueden ser contenidos política, ideológica, económica, comercialmente por un movimiento que está, yo diría, de manera oblicua en el poder, ¿no? Pero al mismo tiempo eso sería la versión más pragmática de cómo sobrevivir al kirchnerismo. También hay una cuestión. Pero te lo pregunto en el ¿no? sentido de muchos de ustedes sin el kirchnerismo no serían quienes son. Sí y no. Sí y no. En algunos casos sí, en algunos casos no. Por ejemplo, Claro. Sandra Russo ya era Sandra Russo. Yo, por ejemplo, Pero hablo de la potencia que le dio. Sí, Digo, Barragán sí. era Barragán antes, era un genio Sí, cuando sí, cuando sí, laburaba por eso, con Lalo. digo, pero, es extraño eso, claro. ¿no? Digamos. Yo creo que los que... ¿Pero vos sentís que le dieron más a ustedes No, que lo no, que les dio no, el kirchnerismo? ¿O cómo fue la no. relación con los intelectuales? No, creo que esa relación es... Simétrica. primero, no es una relación de dar y de recibir. Ujú. Eso es... ¿Es de compartir? me resulta un tanto espurio pensarlo así. Me parece que hubo un momento histórico en el cual se conjugó la voluntad política del kirchnerismo y la curiosidad ideológica, política, intelectual de un grupo de comunicadores y de pensadores, y que hicieron ahí una fusión, y que eso catapultó al kirchnerismo como movimiento social a un lugar que hasta ese momento no tenía, ¿no? Pero qué sé yo, estoy pensando en los grandes pensadores cercanos al peronismo, ¿no? Horacio González, Foster, Alemán, José Pablo, ¿no? Ya eran, ¿no? Ya eran y potenciaron de alguna manera, e hicieron que muchos que ya leían a estos cuatro jinetes del apocalipsis, perdón a los amigos que quedan de estos cuatro, vieran, bueno, si estos tipos piensan el kirchnerismo así, yo me animo a pensarlo de otra manera, ¿no? Claro, no solamente intelectuales menores. Algunos como anomalía, otros como consecuencia histórica, otros como la continuidad de una lucha. Les quiero hacer una pregunta a los dos. Quiero decir una sola cosa, que es el engaño del mercado del cual vos hablas. Sí. Hay algo que es cierto, tiene una doble cara, ¿no? Es muy interesante lo que vos planteaste. Primero, el mercado tiene un símil, es como un símil cop de la democracia. Pareciera serlo, ¿no? Pareciera que es, pero en realidad no deja de ser un calquito de la democracia. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, si la mayoría quiere esto, esto es democrático. Si el mercado quiere esto, esto es bueno. Bueno, el problema es que es un calquito, no es una copia o no es una relación directa. El mercado está absolutamente atravesado por políticas monopólicas que hacen que una cosa sea vendible y otra no. Tiene toda una disposición y una ideología para que lo que favorezca el mercado pueda reproducirse dentro del mercado y sea vendible dentro del mercado. Y además lo que hay es obviamente políticas internas del mercado para beneficiar determinados productos y saber correr de ese mercado a aquellos productos que no favorezcan la reproducción del propio mercado, ¿no? O sea, el mercado tiene ideología, pero además no solamente tiene ideología, sino que tiene algo mucho peor, que es operadores detrás de un mercado, operadores monopólicos, generando demandas sobre productos que después van a ser argumentados o justificados como que el mercado quiere aquello mismo que el mercado produce y que el mercado impone, ¿no? Entonces creo que esa es la gran mentira del mercado. Más allá de que yo creo que esa mirada del mercado también marca un límite, ¿no? Digamos, qué sé yo, si Brienza no vende 500.000 ejemplares, bueno, algo de culpa tiene el mercado, pero también algo de culpa tiene Brienza de que no conecta con los millones de consumidores que necesitan leer esa historia o leer esa... Digo, hay algo también, por supuesto que si vos, no es por comparar, pero digo, qué sé yo, vos comparás a Unamuno con Vargas Llosa, ¿no? Entonces vos decís, son los dos grandes escritores.
de la misma calaña. De la misma ideología. De la misma calaña. No, pero si yo pongo todo el aparato de la editorial a publicitar a Mario Vargas Llosa y a Unamuno no, y ya estoy creando una diferencia. Entonces, las propias editoriales están generando sus propios productos. Y si a Gonzalo le va bien y vende muchos libros, la editorial va a empezar a mirarlo con un poquito más de cariño, pero va a seguir apostando a Vargas Llosa porque es lo seguro y además es lo que ya tiene instalado en el mercado. Salvo que Gonzalo se convierta en un fenómeno, que esos fenómenos ocurren muy pocas veces. Muy pocas veces, te iba a decir. Sí. Hay algo que aparece que se escapa a esa lógica de mercado y va contra corriente. Por ejemplo, la novela Cometierna, más allá de lo que nosotros podamos opinar sobre la novela, o El Loco Dorrego, vamos para no ser o el Loco poco generoso, ¿no? O un libro de... Un libro que viene un presidente y dice, no, lean este libro. Bueno, eso te rompe el mercado, ¿no? Claro. O un libro que te dice, no lean esto porque es pornografía, eso te rompe la lógica. Sí, además también ha pasado con libros que no fueron un boom y que hoy son... se me viene la conjura de los necios a la cabeza. Digo, no lees eso y te perdiste la mitad de un proceso literario. Yo creo que para entender el mercado y el capitalismo hay que pensar en Van Gogh. Claro. ¿No? Un tipo que olvidado en un manicomio, que se cortó la oreja para tratar de encontrar un rojo diferente, que sus libros no los compraba nadie, y hoy es su cuadro, sí. Y hoy sus cuadros son vendidos por multimillones, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay algo perverso en la sociedad que hace que exige que el gran revolucionario deba sufrir para poder después ser reconocido después de muerto, cuando ya además no le podés solucionar nada de lo que sufrió, ¿no? Hay algo perverso ahí en la humanidad que es... Y también en cómo sobreviven determinadas cosas. Ayer leí una entrevista que le hicieron al Turco Asís, que él decía, a mí todo el mundo me vive entrevistando por el Turco de los 80, Claro. Y después ya paso a ser Asís, parece que dejé de escribir. Y ahí también, ¿qué sucede? Por ejemplo, él tiene el libro más vendido. Podría haber estado más de acuerdo. Claro. Dejó de escribir. Es que por lo menos cosas interesantes. él tiene el libro más vendido de la literatura argentina, que es Flores robadas en los jardines de Quilmes. Y hoy es un libro que nadie lee. No, claro. Por eso que vos decís, es verdad que un presidente te puede hacer temporalmente un bestseller, pero no un long seller. Es decir... Claro. Algo que perdure, que vos podés tener un refusilo. Algo Eso te lo puede hacer, el mercado sí te lo puede hacer. ¿El sostenerte? Sí. El mercado puede sostenerte. Bueno, pero tiene... Si el producto es relativamente aceptable, ¿no? No, desde luego, desde luego. Sí. Incluso creo que hay una perversión también en el mercado en que muchas de las cosas que fagocita no le son redituables económicamente, pero lo sostienen desde otra esfera, que es la ideológica, porque vos dijiste, el mercado tiene ideología, y muchas veces el mercado tiene que atender eso. Por ejemplo, el caso de Cometierra también es similar al caso de Camila Sosa Villada. Sí. A Camila la han sostenido de una manera que no sostuvieron a determinados autores que han publicado en esa contemporaneidad, en ese lapso de tiempo. Sin embargo, aunque a sus últimos libros no le fue tan bien como a Las Malas, hay una cuestión ideológica que dicen, bueno, no, para esta ficha no la sacrifiquemos pase lo que pase, o esto es al menos lo que pienso yo, ¿no? Porque tienen que, no pueden traicionar. ¿Un reportaje? O si no, hablemos de Destape, porque se me va el tiempo. Como quieran, hablemos de esto si quieren. ¿Lo suspendemos a la nota? Suspendemos la nota. Hablamos del mercado, libro, mercado. No. Dale. Pero dale, Gonza, dale, vamos por acá. Digo para avisarle a la producción que no voy a hacer la nota porque hay un montón de... Porque Espejo tiene que ver con esto, ¿eh? ¿Con el mercado? ¿Con Camila Sosa Villada? Sí, tiene que ver. ¿Sabes por qué tiene que ver? Hasta las 4:30 de la tarde. No, porque tiene que ver con la política. Sí. La política también tiene una forma... Esta lógica, este símil cop de democracia y mercado, también tiene que ver con la lógica de la copia mala de la política y del mercado. ¿Por qué? Porque hay una trampa doble. Primero, si el político es un perdedor, no generó poder, con lo cual no fue efectivo como político.
Pero si el político generó poder y fue exitoso, fue un mal político porque fue corrupto. Con lo cual, ahí hay algo en la lógica de la hipocresía de las sociedades que se lleva a las patadas con la política, con la lógica del éxito político. ¿De literatura? Es trasladable a la lógica del mercado, a la lógica de la política como mercado. ¿Pero el mercado no somos todos? No. No. En mayor o menor medida, pero El mercado es el 2% de la gente. Mm. Es esto que te digo, es el que para mí es un capitalismo premium que Y tracciona ahora todo. mucho peor, ¿no? Porque ahora solamente, digo, vos vas a una gran aplicación de que se llama Mercado Libre, perdón, y que no tiene nada de libre ni de mercado. Vos vas, pones tu producto al precio que vos querés, en la aplicación en la única aplicación que hay, y el consumidor lo único que puede hacer es pagar en una cuota, en 3 cuotas el doble de lo que vale, en 6 cuotas el triple de lo que vale, con lo cual no hay ninguna interacción posible. Vos como comercio, como consumidor, lo único que puedes hacer es clic en una fantasmagoría que se parece a un mercado, pero de mercado no tiene nada, No. es absolutamente un feudo. Como Somos dice. prototipo, no mercado. Sí, sí. Y cuando vos vas a la feria también pasa lo mismo, digamos. Si vos necesitas 4 bifes para darle de comer a tus hijos, y yo tengo una vaca, el precio de los bifes lo pongo yo, no lo ponés vos. No, pero la necesidad de mis hijos es mucha. Y bueno, lamento. Digo, ¿Y la oferta, a eso qué le oponemos? ¿Regulación? ¿Cómo lo Y ven? bueno, es complejo. Yo creo que sí, todos los mercados tienen en alguna medida es que los estar mercados están regulados. Claro. Están regulados por quien ofrece Mm. y quien necesita. Hay una regulación. Si yo además somos 3 o 4 los que consumimos, los que producimos vacas, tenemos posibilidad de poner el precio en el mercado de lo que queremos, porque somos oligopólicos. Y es lo que termina en definitiva jodiendo al kirchnerismo. Y Argentina es una economía oligopólica, porque no tiene la posibilidad de una competencia. Por ejemplo, ¿cuánto pagás de luz? ¿En Edesur o en 200 Edenor? lucas. Pues en Edesur o en Edenor. ¿Por qué no le podés contratar la luz a Brienza and Company? Porque está regulada, porque es un oligopolio, no es un mercado. El gas, las naftas, ¿cuántas empresas de nafta tenés? ¿O de combustibles? ¿Cuántas empresas tenés? ¿4, 5? ¿Cuántas tenés de las grandes, de las aceiteras? Digo, la soja, finalmente tenés muchos chacareros que no son los que más se la llevan, y pools de siembra o de exportación, con lo cual el problema es lo oligopólico, el mercado no existe, es una ficción creada por los dueños del mercado. Un amigo me decía, va a los dos, abandoné el reportaje, les No, quiero ¿por decir, qué? pero me encanta la charla. No Va a te los enojes. dos, va a los dos, va a los dos. Un amigo me decía, durante el kirchnerismo estuve peleándome con un montón de gente y como si fuera Julio Iglesias que se olvidó de vivir, él me decía, me olvidé de ser feliz, me olvidé de... creí que iba a durar para toda la vida, no me di cuenta Sí. que era un círculo virtuoso y siempre le pedí más. Y ahora que vivo este infierno, me doy cuenta que debería haber sido feliz, retroactivamente. ¿Les ha pasado algo así? Y ¿O bueno, no, porque a ver, si te olvidaste de que era feliz es porque lo estaba haciendo, y eso en definitiva es lo único que se puede hacer. Una cosa es la conciencia de la felicidad y otra cosa es haberlo sido. Claro, el imperativo, el mandato de ser feliz, de hacete a vos mismo, solo puede ser en tanto. Y por eso te digo, cuando te detenés a pensar en eso es porque ya lo perdiste. Eso es pura acción, pura materia enloquecida de azar, diría Gabriela Cabezón Cámara. Un poco como lo que yo creo que sucedió con el kirchnerismo y los intelectuales, ¿no? Uh-huh. No nos dimos cuenta eso de qué manera tan natural se estaba dando. Yo cuando escucho a algunos periodistas despotricar y dicen, no, los intelectuales del régimen, carta abierta, eso no tiene nada que ver con lo que fue el estalinismo, es una cosa que para mí se fue dando, se fue ensamblando sobre la marcha. El peronismo nunca tuvo alcahuetes
de esa calaña, ni hablar del primer peronismo que desdeñó a los intelectuales, porque esto también hay que decirlo. Para Perón, para Evita, para Marechal lo mandaron a ser funcionario en el Banco Provincia. Hay un libro extraordinario de Rodolfo Edwards que se llama Con el bombo y la palabra, que yo tuve oportunidad de presentarlo, donde se habla de toda esta circunstancia. No es que eran tipos que a la CLO, o vos veías a Néstor entrar con Feynman a la Casa Rosada y decías, uy, acá vuelan sobres. No, después terminaron ahí en un alejamiento, en un enfriamiento. Creo que eran tipos que se divertían. Pero bueno, son cosas que se están perdiendo en alguna manera, ¿no? Y lo último que digo, y te dejo contestar a vos, me quedé pensando en algo que puede ser literario, pero en el apellido de Espejo. Qué raro que teniendo ese apellido ningún dirigente sindical se haya querido reflejar en él. Bueno, eso hay algo de las nuevas épocas, no hay dirigentes sindicales que hayan pasado por la jefatura de la Central Obrera y terminen trabajando como empezaron, ¿no? Ese reflejo es un reflejo que les duele. Por eso creo que tampoco Espejo es un hombre que pueda ser muy reivindicado, porque es una molestia. Además, nadie le perdonaría la pobreza. No, ese acto heroico. Ojo, hay algo complejo ahí. Voy a unir las tres cosas que estamos hablando. Una es la lógica del kirchnerismo y la felicidad. Yo creo que el kirchnerismo tuvo un problema con la felicidad, sobre todo con la felicidad de las mayorías y de los otros. Exigió compromisos y sacrificios que estaban que no se llevaban de la mano con una concepción de la felicidad. La lógica de querer convertir a todo ciudadano en militante y exigirle un compromiso, yo diría casi espartano con la transformación y con la patria, creo que eso de alguna manera generó una filosofía un tanto cruel donde el placer y la satisfacción y la riqueza estaba mal vista o cuestionada. Y yo creo que en eso se distanció un poco del sentido común de las mayorías, que lo que quieren es más que una cuestión, lo que queremos, digo, más que una lógica, yo diría sacrificial, una lógica de placentera, de vivir lo mejor posible, ¿no? Yo creo que ahí hubo una cuestión que está vinculada yo diría casi un goce neurótico, ¿no? De sufrir para poder ser feliz, ¿no? Y segundo, me parece que hay sobre el peronista una condena a la imposibilidad de tener algún tipo de riquezas, ¿no? O de crecer económicamente, incluso honestamente. Digo, sobre el peronista que crece económicamente, algo hizo, seguramente recibió sobres. Yo no conozco muchos intelectuales peronistas que se hayan hecho millonarios. Conozco intelectuales antiperonistas y no peronistas que son millonarios. Pero no son cuestionados. Entonces, ¿por qué el peronista no tiene derecho a enriquecerse, ni siquiera honestamente? Eso es. Y después, la pobreza no te da chapa de ser honesto, ni te da chapa de ser verdadero. Lo único que te da chapa es de ser pobre. Y estúpido. Sí, en algunos de los casos, esa mirada sobre la pobreza, finalmente es porque el mercado no se vio en el mercado. Es pobre porque el mercado no le dio bola, finalmente es de mala calidad. Sí. Y eso ocurre mucho con los intelectuales y con los escritores peronistas. ¿Por qué? Porque finalmente, si el mercado no te ayuda, si vos fracasás en el mercado, finalmente la culpa es tuya. Claro. Con lo cual, dejás de escribir, ¿por qué? Porque finalmente no me sirve, no sirve lo que estoy haciendo. El mercado no me quiere, los consumidores no me leen. Finalmente no debo ser tan bueno
como si son otros autores que quizás no venden tanto, pero sí son multimillonarios, ¿no? Entonces, eso también lima la autoestima de quien tiene un pensamiento alternativo al pensamiento del mercado, ¿no? Y además eso nos obliga a una lógica antimaquiavélica a los peronistas, que es que tenemos que vivir explicando el sentido de nuestras acciones, porque en alguna medida es una batalla que nos ganaron y que, es como vos decís, han hecho que sea una contradicción el que el peronista pueda ser rico. Sí. Y cuando el problema es que hay mucha gente que piensa así. Eso es muy de progre, ¿eh? Claro. Eso es una etapa, el progresismo generó una relación con el dinero y con la riqueza un tanto compleja. Evita, cuando se ponía los trajes llenos de joyas, decía yo soy uno de ellos, y ellos visualizan Claro. que soy uno de ellos que le fue bien. Cuando Maradona se ponía las pieles también ocurría algo parecido. Sin embargo, hay algo con el complejo de culpa de las clases medias que se quebró. Que lo que hacía es, bueno, no puedo ser de izquierda porque tengo plata, entonces como tengo plata tengo que esconder mi plata cuestionando la plata del otro, y eso es es muy complejo en ese sentido. La relación con la riqueza en la Argentina es muy hipócrita. Finalmente se termina prefiriendo al rico corrupto que al que se enriquece por las buenas, porque es la misma sospecha sobre los dos. Claro. Y al mismo tiempo genera mucho más envidia aquel que la hizo bien que el que la hizo por corrupción. Porque el que la hizo por corrupción, yo soy superior a ese. ¿Por qué? Porque finalmente la hizo por corrupción. Caputo, digamos. Todos somos superiores moralmente a Caputo, que es un saqueador que tiene patente de corso. Pero ojo, no somos superiores al tipo que hizo la plata con su capacidad intelectual o su capacidad laboral. Ese, como diría Unamuno, el vasco, sí. ese es el que nos genera la envidia. El que nos genera la envidia es el que fue como nosotros y tuvo la virtud de poder zafar, ¿no? Es que el gran tema del rotillero, sí. El problema es el ñoqui de la cámpora. No es la deuda a 100 años que te dejó Macri. Porque ese... El problema que tiene, el que reparte la milanesa con la bicicleta, el problema que tiene es el tipo que gana 900 lucas y no tiene que repartir y con el que se ve en una situación de paridad que no tolera. Es Duvet, ¿viste? El francés con la época de las pasiones tristes. Exactamente. ¿No? Digamos, al no poder, se fue a la mierda, al no poder disputar las grandes desigualdades de clase, finalmente te terminás enganchando las pequeñas diferencias, ¿no? Entonces lo que te molesta es que tu compañera tenga algunos privilegios por ser mujer, que haya cupo trans, te molesta que tu vecino haya tenido la posibilidad durante la pandemia de quedarse en su casa siendo empleado público, y vos que tuviste que salir a enfrentar al COVID no pudiste, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque finalmente las pequeñas diferencias te impiden ver las grandes diferencias, que son tus verdaderos empobrecedores, ¿no? Y la lógica de las pasiones tristes es como la lógica de las pasiones feas, ¿no? Las pasiones, los sentimientos miserables, ¿no? Que eso es lo que finalmente lo que tenés que esconder, ¿no? Max, querido. Espejo, digo, te encontrás con la historia de Espejo. Sí. Pero es un poco un loco Dorrego en cuanto a la intención de la escritura. O sea, cuando escribiste El Loco Dorrego, yo sentí... Vos tenés libros que son fantásticos de historia, pero yo ahí resentí te voy a decir lo que sentí yo, vos después me decís lo que fue, digamos, pero no lo estoy dando por hecho. Fue como una irreverencia, fue como dejen de contar todo de un modo, empecemos a contarlo de otro modo, porque Dorrego no fue eso, tuvo un montón. En Espejo
encontré algo de la intención que tuviste en El Loco Dorrego. Digo esto porque fue una historia que te lleva, para mí el libro está fantásticamente contado, más allá de los elogios que siempre te hice a Loco Dorrego. A mí me parece que ahí lográs una cosa con las charlas del nieto de Espejo, que va concatenando capítulo a capítulo, y lo que noto es la intencionalidad de esto ocurrió y ocurrió de esta manera, pero de alguna manera también un acto provocativo. Sí, yo creo que en algún punto los dos personajes son parecidos en algunas cosas. Primero son grandes olvidados, después son grandes intachables. Uno puede quejarse de Dorrego, de sus errores políticos, puede quejarse de Espejo de hacer un chupamilla de Evita, como hemos discutido con Damián Ferrari, que es el nieto de Espejo. Pero sí hay una intencionalidad de rescatar o de proponer un modelo diferente, no para seguir, pero sí para contar la historia argentina y para contar el propio peronismo, ¿no? El peronismo está lleno de millones y millones de Espejos que fueron funcionarios importantes y que terminaron de manera muy humilde, ¿no? Y que pagaron Pistarini, Carrillo, con la cárcel, con el exilio, o sea, a los otros no les pasa eso. A los otros no les pasa, sí. O sea, digo, los otros días te veía en una reflexión brillante que yo, cuando te estaba mirando, decía, ¿cómo esto no sucedió en mi programa? Sí. Porque estabas hablando y en un momento dado hablaste del radicalismo a través del tiempo y a mí me pareció una cosa maravillosa. Sí, porque, viste, sobre los 70 años de peronismo uno podría hacer la cuenta inversa y fijarse cuántos años gobernó el radicalismo, ¿no? O cuántos años gobernó el antiperonismo. Y el antiperonismo gobernó como 70 años este país en los últimos 100 años. Pero uno podría, digo, a ver, entre el 16 y el 30 gobernó Irigoyen, Alvear y Irigoyen. Entre el 31 y el 43 gobernaron Justo y Ortiz, que eran radicales. Entre el 55 y el 58 medio gabinete fue radical de la Revolución Libertadora. Después vino Frondizi, que era radical intransigente. Después vino Ilía, que era radical del pueblo. En la dictadura de Onganía también hubo ministros de origen radical, ministro de Educación o ministro de Justicia. Pero hay algo muy interesante que decís ahí, que es cuando vos decís, ¿por qué nosotros fuimos capaces de ver la diferencia entre Irigoyen y Alvear? ¿Por qué somos capaces de ver la diferencia entre Ilía y la Rúa? Y ellos no pueden ver ninguna diferencia. No, porque ellos no tienen honestidad intelectual. Ellos lo que necesitan es destruir al peronismo a como dé lugar. Y además ellos a nosotros nos endilgan la culpa desde el mero acto de nuestro nacimiento, no desde el tiempo en el que ejercimos el poder. Porque, viste, la famosa, porque llevan 80 años gobernando. Y es como decía él, el peronismo, además hay una gran camada que se perdió, o sea, que perdió el peronismo, que hablamos hoy durante el desayuno, Max, de tipos que, claro, la dictadura ya los devuelve viejos, amasijados, sin capacidad de interpretación. Sin ni hablar de los 4.000 que nos faltan y que mataron. Y que este país hubiera sido otra cosa. Es que no hablamos de la gente que se mató, o que se torturó, que se exilió o que se dejó fuera de juego. Porque después volvemos a esto. Vos decís, el mercado no existe, es ficticio, está inflado. Pero de alguna manera nos reverenciamos en ese mercado. Y yo creo que son dos actitudes progresistas que quedan muy marcadas. Primero, si tenés éxito en el mercado, el progresista te toma. Porque es parte de su éxito. Pero eso no es parte del éxito del peronismo. Yo creo que parte del éxito del peronismo también es el olvido, también es el exilio, también es la tortura, también es aquello que te llevó las consecuencias de enfrentar un sistema. Hay algo que es cierto de eso, es que la visión contracultural y contrahegemónica del peronismo está dada en sus años desde el 55 al 83, ¿no? Sus años de contrahegemonía, de persecución. Y yo creo que ahí hay que decir algo también respecto de los 80 años del peronismo, los 100 años del antiperonismo, como quieras, del radicalismo, como quieras llamarlo, es que el Estado-Nación no puso a disposición el aparato estatal represivo en contra de ningún otro partido político que no haya sido el peronismo. Que hubo otras figuras políticas o partidos políticos que sufrieron represión, es cierto.
el peronismo reprimió algunos sectores de izquierda, partidos socialistas y partido comunista, es cierto. Pero todo el aparato represivo en posición de hacer desaparecer un grupo político, eso fue el Estado-Nación entre el 55 y el 83, donde el propio nombre, ¿no?, del proceso de reorganización nacional, lo que debía reorganizar es la extirpación del peronismo, y el propio Videla lo decía, ¿no? El problema es el peronismo, ¿no? Y yo creo que en algún punto el macrismo, Milei, son mini procesos de reorganización nacional. Por supuesto que no tienen nada que ver. Yo ese canto de Macri, basura, vosó la dictadura, yo creo que no son explicativos de lo que realmente son Macri o Milei. Pero sí creo que son parte de un proceso mini procesos de reorganizaciones nacionales, donde lo que intentan es extirpar aquello que les molesta, que es el peronismo o que fue el kirchnerismo, el peronismo kirchnerista en los últimos años, ¿no? Por supuesto que hay un peronismo. ¿Por qué le cuesta tanto al kirchnerismo actual reivindicar estas cosas? ¿Por qué le cuesta tanto hacer mención a su legado? Hay una histórico? derrota cultural muy fuerte. Hay una derrota y al mismo tiempo, si vos te quedás en la mera recuperación de los 12 años, estás proponiendo un pasado en vez de un futuro, ¿no? Entonces eso ahí hay como una trampa en la cual... Vos fíjate, el neoliberalismo no tiene pasado. Cuando vos hablas con un neoliberal sobre el pasado, primero no sabe qué pasó. Uno lo puede discutir en las redes, se confunden la dictadura, ¿no? Hemos tenido periodistas que creían que Frondizi había gobernado en el 55, que la dictadura fue posterior, ¿no? Digamos, no saben del pasado. Pero no saben del pasado por varias cosas. Una por ignorancia, pero otra por ideología. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo es la política de la fugacidad, la política de la promesa del futuro. No hay posibilidad de estudiar el pasado. Pues vos estudias el pasado y te das cuenta que Caputo fue ministro de Economía de Macri, ya automáticamente sabes que es prácticamente lo mismo. Claro, que no hay mercado. Si sabes que es un tipo que va a pedir plata para pagar la que fugó él. Sí, claro. Sí. Y te sentís votando eso. Y además, Hernán, ha cambiado una lógica de que las generaciones de los compañeros y compañeras anteriores no tenían. Por eso la brutalidad con la que reprimían al peronismo, porque el peronismo era un fenómeno de masas que era imposible de vencer en las urnas para ellos. Sí. Y Macri y Milei y durante estos últimos 15 años, ellos en alguna medida le encontraron la fórmula de ganarnos. Por supuesto que vos pusiste el punto en el 83. Pero el tema es si ellos, cuando decimos ellos y nosotros, yo creo que el punto más interesante en esto de encontrar la forma de ganarnos, si no se metieron adentro nuestro, ¿no? Y claro, si no son parte constitutiva ya, ese modelo neoliberal, ese modelo gozo, con banderas peronistas, pero haciendo cosas a favor del sistema, ¿no? Yo te diría que a ellos les pasa algo parecido, ¿no? De hecho, para ganar tienen que hacer algo de peronismo. Parecerse a nosotros. Sí, algo de peronismo. Bueno, ayer viniste de presentar el libro en Mercedes, sé que tenés que irte a un compromiso. Gracias, Mile, porque sé que en otras condiciones no hubieras venido porque tenías un compromiso que me dijiste, vos me llamás, vengo. Creo que voy a decir algo, creo que ¿vas a poner colorado? No, voy a decir, no, al contrario, creo que te vas a embolar. Creo que Espejo es uno de tus mejores libros y tengo el privilegio de haberlos leído casi todos. Si no he leído todos, creo que me faltan muy poquitos. Y tenés muchos, no sé qué número de libros Espejo, pero debe ser 14. 14 libros. Está ahí el de poesía, ¿lo contás? Sí, bueno, ¿está bien? 14 libros. Me parece, y quiero decir que no solo me parece una cuestión que me interesa a mí políticamente, le va a interesar a la gente políticamente, hablo de cómo está escrito el libro. Me parece brillante. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Un placer. Y la verdad que te esperamos siempre y nada, te queremos, boludo. Vos me llamás y yo vengo, aunque tenga asados de por medio.